un problema que siente que ya no puede controlar, viene a ser una montaña que hay que mover. Una enemistad por causa de alguna cosa se convierte en una montaña que impide una buena comunión. Y el creyente debe tener claro que para poder tener buena comunión con el Eterno debemos estar en coinonía con los nuestros, en buena relación, en buena comunicación. Bendito el nombre de Jesús. Una iglesia de rodillas, perdón un momentico acá. Una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Y ahorita vamos a hacer una preguntita a ver cuántas cosas pueden ser afectadas o influenciadas. Cuando alguien de verdad está intercediendo y esa oración logra pasar a una trascendencia en la gloria de Dios. Una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. No importa cuántos son. Puede ser que haya un ejército de pie de 10,000 y puede ser que la iglesia de rodillas solo sean 2 o 3. Pero lo que cuenta es lo que Dios hace con aquellos que logran enfrentar la guerra espiritual con la palabra, con el oído atento, con el corazón dispuesto y con las rodillas en la presencia de Dios. Voy a ilustrar aquí con un ejemplo sencillo como pregunta. ¿Has visto militares fieles a las leyes divinas? Viene a mi mente cuando estuve enseñando acerca de la disciplina en una dominical. Y realmente todo es importante, pero yo he visto algunos hermanos militares. Estos días aquí estuve visitando, por la gracia del Señor, un lugar. Y hay una hermana que trabaja allí y es una hermana de gran canal de bendición y fue quien Dios usó para abrir las puertas y que en medio de toda esta situación se pueda predicar en medio de la policía y en medio de gente que está recluida o que están cohibidos por su libertad. Pero hay muchas formas de vivir una ley. El asunto aquí es en cuanto a la ley divina, la ley de Dios, la ley de la salvación, el Espíritu de gracia que es los que nos gobierna ahora. Frente a esa ley perfecta de Dios, ¿se ven afectadas todas las otras fuerzas de este mundo? ¿Todas las otras leyes de este mundo? Alguno podría decir que no. Otro podría decir que sí. El que dice que no se podría justificar porque realmente son más los que están en el mundo que los que están en el seno de la iglesia. Pero los que pueden decir que sí también tienen su sustento. ¿Y por qué no decirlo si sabemos que aunque hayan 2 o 3 clamando, pueden estar clamando por millones y Dios obrará sobre esos millones por causa de 2 o 3? Así que hay respuestas que en algún momento podrían ser relativas dependiendo de dónde se observan. Pero a la luz de la Biblia está comprobado que todas las leyes humanas, que todos los aparatos logísticos humanos, que todas las fuerzas de este mundo pueden ser movidas, influenciadas y controladas por la soberanía de Dios. Lo que pasa es que cuando Dios define hacer algo, siempre considera la posibilidad que tiene el hombre de su libre albedrío, y si no, no sería libre, sino que sería un esclavo. Nosotros vivimos la fe hoy y tenemos el evangelio como propósito de vida, no porque alguien nos obligó, sino porque su gracia nos atrajo. Y hoy entonces nos gobierna la ley del Espíritu de gracia, pero no somos esclavos, somos libres porque hemos conocido la verdad. Nadie nos obligó, sino que en nuestro corazón hay un deseo de seguir creciendo en el propósito de la fe por causa de Cristo. Palabras más, palabras menos, la milicia es la vida del hombre sobre la tierra y es esta vida que es una guerra constante, una guerra en todo tiempo. Si hablamos de la milicia en el campo humano, es ese término social que implica la fuerza del orden público. Y hoy sí que hemos visto eso, cuando la gente se desordena y hay vandalismo y hay desórdenes al extremo, entonces envían ejército, policía, SMAD y una cantidad de cosas. Son fuerzas del orden público o cuerpos y sistemas defensivos de cada estado o en las naciones. El concepto de la vida del hombre como tal sobre la tierra es un concepto de militar, de milicia.
Todo tiempo uno tiene que estar luchando, uno tiene que estar empeñado en algo, uno siempre tiene que estar combatiendo contra lo que es malo. Y de ahí parte la buena ética y la buena moral que cada persona tiene en su corazón y en su conciencia. Entonces, usted es bueno o es malo, no solamente de acuerdo a lo que la sociedad demanda de su vida, sino también lo que la palabra de Dios dictaminó por cuanto somos pueblo cristiano y tenemos una identidad en la fe. Según la Biblia, la realidad del hombre es enfrentar una batalla constante. Job 7:1 es muy claro. ¿No es acaso brega la vida del hombre? O sea, esta palabra es como ese bregar, esa lucha constante, ese trabajo que como que a veces uno quiere un fruto tan grande y tan diferente, pero no llega, pero sigue luchando y sigue trabajando. Así es la vida del hombre sobre la tierra. Y sus días como los días del jornalero. Por eso el Señor en su momento dice, basta a cada día su propio afán. Porque la realidad de cada uno de nosotros es que cada día trae su batalla, cada día trae su problema, cada día trae sus angustias a veces. La diferencia entre el creyente genuino y el que no es creyente es que mientras se enfrenta esa brega de la vida o esa lucha en la vida, sabe que no está solo. Porque el Señor dice, no temas, yo te ayudo. El Señor dice que Él está entre quien nos ofrece ayuda. Y muchos seres humanos al momento de ayudarnos nos pueden defraudar, pero Jesucristo nunca defrauda a nadie. Por fuerte que sea la guerra, Jesucristo jamás deja a nadie en victoria, en derrota, perdón. Siempre nos lleva a la victoria. Si alguien cae en derrota, tendría que observar qué pasó realmente en su vida de fe y en su vida espiritual. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es de aquellos que dejan las cosas a medias. La Biblia dice que el que ha iniciado la buena obra en nosotros la perfeccionará. Pero eso no significa que iba a ser fácil. Eso no significa que algunos se han quedado con la idea mal vendida del evangelio donde les dijeron, no, es que si usted se convierte y se bautiza, se acaban los problemas. Cuando la Biblia claramente dice que el hombre bajo del sol está hastiado de sinsabores, véalo aquí. Un hombre de experiencias grandes en Dios llamado Job dice esto. El hombre, usted y yo, nacidos de mujer, corto de días, porque frente a la eternidad nuestra vida es como polvo, es como neblina, es como la flor del campo, es como nada. Y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra. Alabanzas al Señor. Así que nuestra vida es una lucha constante. El asunto es cómo enfrento esa lucha. ¿Quién es mi baluarte? ¿Quién es mi armamento? ¿Quién es mi escudo? ¿En quién es mi apoyo? Y sobre quién regocijo mis momentos o sobre quién deposito mis momentos de regocijo, o sobre quién derramo mi alma en los momentos del dolor, la angustia, las lágrimas, la escasez o la enfermedad. Porque que hayan luchas es normal. Lo que no es normal es que el que dice ser buen cristiano se caiga en medio de la lucha. Ahora, y si alguno por alguna causa se cayó, la Biblia también habla al respecto. 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Así que más allá de luchar es cómo lucha y si en algún momento cae, cómo se levanta. Porque muchos se quedan ahí y no avanzan a ninguna parte. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Miremos algunos casos bíblicos. Como la malicia, en el sentido no de malvado, sino de milicia, de militar. Cómo la milicia está involucrada en todo proceso de fe. Y uno lo puede ver mucho en la Biblia. La Biblia habla de Jehová de los ejércitos, o Yahvé Sabaoth, que es el Dios de los escuadrones.
el rey de la autoridad, el que tiene todo el poder, a quien le fue dada toda la potestad. Ese es el Dios al que usted y yo servimos y quien ha dicho no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el final. Naamán, un general sanado, cuando muchos pensaban que no había esperanza, que no había nada que hacer. Y aquí tenemos un caso bíblico interesante en esta historia bíblica. Naamán, general del ejército del rey de Siria, un varón grande delante de su señor. Físicamente era grande, pero espiritualmente no tenía nada. Y dice la Biblia aquí que le tenían en alta estima delante del rey porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, porque en ese momento estaban en guerra y Dios se manifestó en favor del pueblo de Israel y también por causa de los sirios para ese momento. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hay gente que es muy amada, que es muy querida, que todo el mundo reconoce, pero tienen una lepra que se llama pecado. Es una lepra aún más dañina de la que tenía Naamán. Lo importante es hacer que en este tiempo también conozcan que así como Dios usó a alguien para limpiar la lepra de Naamán, hoy está usando un remanente para limpiar a alguien. Bendito el nombre de Jesús. Allí entonces dice que era leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y mire que aunque esta muchacha era esclava o era sierva, no había dejado de orar y no había dejado de tener presente que su Dios, aunque ella fuera una esclava, seguía glorificándose por medio de sus siervos los profetas y por los labios de ella, un hombre que la había tomado esclava, ahora iba a recibir un milagro de sanidad. Porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y una forma de Dios mostrarle su verdad a ese hombre, Naamán, era usando los labios de esa criada que conocía cómo se glorificaba a Dios a través del profeta. Y le dice a la señora de ese hombre, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Y a partir del verso 10, porque uno se pone a mirar la historia, todos esos textos, y en algún momento cuando van y le dicen al rey, el rey dice, ¿qué quieres? ¿Acaso pretendes que yo muera? Yo no soy Dios para poderte sanar, porque el mismo rey de Israel estaba olvidando que en medio de ellos había un hombre de Dios. Hoy muchas guerras se pierden porque en medio de tanto caos, lo último que se hace es a veces consultar con el siervo del Señor o buscar las herramientas más allá de lo humano, que sea Dios quien nos hable. El rey de Israel, antes de enviar a aquellos hombres a donde estaba Eliseo, primero pensó que lo que estaban haciendo con él era una afrenta, porque aquel Naamán iba al rey para ser sanado, pero el rey le dice, no, es que yo no vengo porque usted sea el que me sane, sino porque la sierva que tengo en casa me dijo que en su reino había un profeta y que él haría algo. Así que las guerras muchas veces se ganan, pero de manera diferente. En este caso, Naamán había perseguido a los israelitas, tenía una mujer cautiva, pero ahora Dios iba a glorificarse por medio de esa misma nación para quitarle la lepra. No importa cuántas cosas nos hayan hecho en contra, pero si Dios nos quiere usar en bien y en bendición, debemos dejarnos usar por él, porque esas son las guerras que Dios ama y las guerras que son distintas. He aquí yo decía para mí, saldré él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eran las ideas de Naamán. Pero entonces el hombre estaba un poco enojado y le dice a sus siervos, Abana y Farfad, él está hablando con sus siervos y les dice que estos dos lugares son ríos de Damasco y dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos no sería limpio también. Y se volvió y se fue enojado, porque a veces lo que Dios quiere que nosotros hagamos o lo que Dios permite que otros hagan con nosotros no nos gusta, aunque es lo que Dios quiere. Dios siempre cuando se glorifica lo hace de una manera única, no a nuestro acomodo, sino a la forma de él. Pues ciertamente el profeta ni salió, ni le hizo pleitesía, ni dijo, uy, llegó el rey de Asiria, nada de eso. Él antes le manda un mensajero, solamente eso. Le dice a Jesse, vaya y dígale a ese hombre que 7 veces se zambulla en el Jordán y su carne se restaurará y será limpio.
Y a ese hombre que estaba acostumbrado a estar en autoridad y a que todo el mundo le rendía pleitesía, llegó el general del ejército, llegó el importante aquí, se sintió menospreciado y se sintió pequeño y como que no le dieron el reconocimiento que quería. Muchas veces nosotros, para ver la gloria de Dios, primero tenemos que pasar por la humillación. Bendito el nombre de Jesús. Luego de que reconocemos que no somos nada frente a la soberanía de Dios, encontraremos respuestas. Finalmente aquel hombre, Naamán, obedeció no porque él quería, sino porque sus criados insistieron. Versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: levántate y será limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y mire que en ese momento ese hombre que era de autoridad tuvo que entender, no es el profeta, es Dios el que se glorifica a través de su palabra. Y conforme a la palabra del varón de Dios, obedeció y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero ¿qué le costó ser limpio a Naamán? Entender que él no tenía la razón, entender que él no era la autoridad superior, entender que a los que él antes había perseguido se convertirían en el canal por el cual Dios le iba a sanar. Y volvió el varón, porque aquí la palabra del Señor nos muestra que cuando él tuvo la carne como la de un niño y quedó limpio, volvió a donde estaba Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Mire todo lo que tenía que aprender aquel hombre, y Dios permitió que tuviera lepra por eso, porque las guerras en Dios se ven y se enfrentan de manera diferente. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hoy en día, desafortunadamente, hay muchos que están predicando por recursos, que están predicando por la fama o por el prestigio, pero cuando se habla de las verdades de Dios y de ciertos asuntos que son disciplina, como que no se anhela y no se quiere tanto. Pero te ruego que recibas. Ese hombre Naamán le dice a Eliseo: recibe algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hoy en día hay muchos grupos y muchas sectas y muchas cosas en donde la gente primero tiene que pagar para que se le asista espiritualmente. Nosotros, si algo hacemos, si en algo servimos, debemos conservar la actitud de ese hombre. Porque él sabía que lo que de Dios proviene no se puede pagar ni con oro, ni con plata, ni con perlas preciosas, que él mismo en su palabra nos ha enseñado: de gracia recibisteis, dad de gracia. Bendito el nombre de Jesús. El Dios que usted y yo predicamos en este evangelio, porque el tema, téngalo presente, que estamos hablando de la milicia, de las armas de nuestra guerra espiritual, y que esto funciona diferente. El Dios que usted y yo predicamos es el Dios de los ejércitos. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿Quién era ese hombre? El papá de Samuel. Aquel hombre llamado Elcana, que aunque estaba muy lejos, que aunque estaba a días de camino del lugar de adoración, cargaba sus camellos y sus asnos y organizaba todo y se iba al culto sin importar la situación. Yo me imagino que si ese hombre estuviera hoy, era uno de los que se conectaba a toda hora y por un lugar o por el otro, pero no se perdía culto, porque aún así, a días de distancia, aquí la Biblia testifica que se esforzaba y cogía camino y participaba de la bendición del Señor y se iba a adorar y a ofrecer sacrificio. Allá donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová, a quienes después Dios tuvo que juzgar por causa del mismo Samuel, hijo del Cana. Así que Dios no se queda sin galardonar a sus fieles.
aunque Ofni y Finés eran impíos y como sacerdotes habían desobedecido a Jehová, Dios permitió que el hijo de Elcana fuera el mejor profeta que tuvo Israel desde Dan hasta Berseba, porque las batallas en Dios son distintas. Alguien le podría haber dicho a Elcana, pero ¿para qué usted va por allá si ese Ofni y ese Finés son malos? Pero no era tanto que él quisiera ir a ver a Ofni o a Finés o al sacerdote Elí, no, él iba, claro, a adorar al Dios que le había dado la vida. Bendito el Señor. Así que el papá de Samuel sabía quién era Dios y no escatimaba esfuerzos para ir a buscar su presencia, así le tocara a días de camino. Aquí tenemos otro pasaje interesante porque el Dios que predicamos sigue siendo el poderoso de los ejércitos. Y yo no sé qué batalla o qué guerra tenga que enfrentar, pero confíe quién es el que está con usted y conmigo para superar cualquier cosa. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. ¿Quién es ella, la que está clamando así? Ella es Ana. Y ella está allá quebrantada su corazón y llorando, tanto que Elí no entiende por qué esa mujer llora con tanta angustia en el templo y dice, digiere tu vino, y piensa que estaba ebria. Y ella le dice, no, no estoy ebria. Estaba conmovida en su espíritu pidiéndole al Señor un hijo. Y ese mismo muchachito fue quien gobernó a Israel y juzgó a Israel, y donde Dios se manifestó de una forma tremenda con más o menos unos 14 milagros. Aparte de todo lo que anunció, proclamó y defendió la ley de Dios y lo que Dios había entregado por labios de Moisés. Así que esto es interesante, es historia en parte, pero en parte también es un asunto profético. ¿Por qué lo decimos así? Porque como Dios obró en Elcana y en Ana para que su hijo fuera juez y profeta en Israel, puede obrar en tu casa para que los tuyos también se edifiquen como tienen que edificarse. Gloria a Dios. Esta mujer está orando y dice, si quieres. Y dice, si no que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida. Ella sabía qué clase de voto estaba haciendo y nunca tuvo temor de cumplir su voto delante de Dios. Y Dios vio su entrega, su disposición, su corazón y le cumplió la promesa. Bendito el nombre de Jesús. Jamás ella de pronto, no, es que yo dije, pero ahora no voy a cumplir. No, ella tenía claro, si yo hice pacto con el Dios de los ejércitos, voy a cumplirle el pacto que hice. Ana encontró respuesta aferrada en oración y esa oración iba dirigida al Dios de los ejércitos. Usted y yo debemos tener siempre presente cómo estamos orando y a quién estamos orando. Los altares y las personas del Antiguo Testamento se dedicaban siempre en verdad al Dios de los ejércitos, al que tiene toda la autoridad sobre cualquier cosa. Primer libro de Samuel 4:4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Así que consagraron el arca, consagraron el tabernáculo, consagraron el lugar de culto, consagraron el atrio, consagraron el lugar santísimo, pero ¿a quién lo hacían? A Jehová de los ejércitos. Usted y yo, siempre que hacemos algo y recordamos que su vida y mi vida son herramientas consagradas a Jesús, entonces tener claro que somos vidas consagradas a Jesús condiciona nuestra forma de ver las cosas, de decir las cosas y de actuar. Bendito el Señor Jesús. Segundo libro de Samuel 5:10. No solamente se elegían lugares para consagrar y para dedicar, sino que también se elegían personas por causa del mismo sentir que Dios había generado en el corazón de quienes en ese tiempo administraban. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Uno se pone a mirar cómo fue que estos hombres, ninguno, aunque tuvo grandes problemas, se dio por vencido. Nunca se iban a dar por vencidos porque sabían que jamás estaban solos. Que aunque las guerras fueran duras, vea,
David en Adulam lloró con amargura y estaba rodeado de gente terrible, endeudados, amargados, afligidos, pero nunca se rindió porque sabía que el Dios de los ejércitos estaba con él. Yo no sé cuál sea su situación exacta ahora, pero así como Dios le dio victoria a todos esos hombres, puede hacer algo especial con su vida si lo cree y se dedica a servirle a Dios en espíritu y en verdad, como aquellos hombres también lo hicieron. Alabanzas al Señor. El consejo en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, quien fue un hombre con un lenguaje muy militar, y con ese lenguaje lo que buscaba era estimular la fe de los creyentes. Y no eran militares, pero él habla de milicia, y él habla de guerra, y él habla de armadura, y él habla de un montón de cosas. Agente civil para lograr ubicarlos en la realidad de una guerra espiritual. Y como lo decía la primera diapositiva, definitivamente hay guerras que solo se superan en las rodillas. Así que tú puedes, hermano, hermana, eso a veces se lo leemos solamente a los líderes o a los pastores, pero esto es un mensaje para la iglesia como tal. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Así seas un soldado recién nacido en la fe o seas un soldado de años de trayectoria y de procesos. Pues dice el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, si somos soldados y estamos guerreando y ya sabemos cómo lo estamos haciendo, también tenemos claro quién fue aquel que nos tomó para su nombre como soldados en su gracia. Y también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y cierra este hombre dándole ese consejo a la iglesia y a Timoteo en particular. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Es decir, que definitivamente la vida del hombre en la tierra es un constante trabajo. Y solo podremos tener la victoria si tenemos puesta la mirada en el galardón, en Jesucristo el Señor. A nadie más podríamos ir y estar seguros de que somos victoriosos. La lucha del cristiano verdadero y cómo enfrentarla. Aquí lo puse un poco más gráfico. Efesios 6 habla de que el que quiere ser un victorioso en su proceso, como cristiano, como persona, como profesional, esto aplica a todas las áreas de la vida del creyente. Y dice, use el yelmo de la salvación. Y el yelmo habla de las cosas que tenemos aquí en nuestra mente. Si de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que llevo por dentro se reflejará por fuera, entonces lo primero que yo tengo que hacer es colocarme el yelmo de la educación, del conocimiento, de la profundidad en las doctrinas del Dios que me llamó por su nombre y por su gracia. Pero hay gente que lleva años en la iglesia y en cuanto al yelmo sienten muchas inseguridades, poco conocimiento, poca profundidad. Y hay que enfrentar la guerra con certeza y con seguridad de la información que Dios nos ha provisto y nos ha entregado. Coraza de justicia. La Biblia dice, toda injusticia es pecado. Y si por el pecado el Señor juzga las almas, Él también dijo, todas las almas son mías y el alma que pecare morirá. Mas si el impío se convierte de su transgresión, corona de justicia. Gloria al Señor Jesús. Corona de justicia. Escudo de la fe. Vienen los dardos del fuego del maligno a hacernos daño, vienen los problemas, la adversidad, la acechanza, la dificultad. Pero si tenemos el escudo de la fe en alto, se cumplirá lo que dice el Salmo, porque ese Salmo es verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero tiene que tener la armadura bien puesta, tiene que tener el escudo de la fe alto. Pero algunos están arrastrando el escudo. Otros saben que hay que tener firme la coraza de la justicia, pero de pronto le faltan broches a esa coraza y se cae. La coraza cubre el pecho y la espalda. El escudo cubre de forma móvil todo el cuerpo. El yelmo cubre la cabeza. Su mente está segura en el plan de la palabra. Su corazón está seguro si está rodeado por la justicia del cielo.
Y el escudo de la fe, si lo tiene en alto, apagará los dardos del fuego del maligno, no importa cuáles son y cómo vienen. Hay que tener la armadura. El cinto de la verdad. Hay verdades que cuestan, hay verdades que duelen, a veces hay verdades que nos hacen llorar, pero hay que enfrentar las cosas con la verdad. En la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El calzado del Evangelio de la paz. Ese es otro problema que tenemos hoy en día. Evangelistas muy pocos. ¿Quién hace refanes? ¿Quién promueve un culto a domicilio? ¿Quién acompaña las diligencias en cuanto a las misiones, el plan Felipe y tantas cosas? A veces se promueven y se invita a nivel local y de pronto no todos pueden ir, pero qué bueno que de cuando en cuando Dios usa a alguien más para impulsar y respaldar esa misión. A veces nos toque como nos toque, pero qué bueno ser celosos y tener en nuestros pies el calzado del Evangelio de la paz. Usar bien la espada del Espíritu, porque no hay cosa más peligrosa que alguien que tiene la palabra pero la usa mal. Porque no solamente corta al otro, sino que se hace daño a sí mismo. Pero más allá de tener el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, el cinto de la verdad y el calzado del Evangelio, hay que orar en todo tiempo. La herramienta más poderosa es la oración. Usted puede tener mucho conocimiento y puede ser muy justo y puede tener fe para que muchos sean sanos y hacer milagros y puede saber mucha Biblia. Pero si tiene poca oración, no se siente nada, así tenga la verdad. Eso es un problema. O peor aún, Dios le está impactando con la verdad, pero la verdad no le llega y no siente nada. Porque lo que produce en nosotros sentimiento hacia la realidad del Espíritu es el tiempo dedicado en la oración. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Vamos, hermanos, a orar en el nombre de Jesús, dando gracias por este espacio que el Eterno nos ha regalado. Estemos de pie, desde aquí también los puedo ver, gracias a Dios por los que están ahí, los que están desde su casita a través de Facebook Live y otras herramientas. Un saludo especial a la hermana Noemí Barreto, a Ronald Palomino, a Smith Sánchez, Carlos Alberto Sánchez, Carlos Efrén Martínez, Ezequiel Moreno García, hermano Freddy, y bueno, todos los que estaban por aquí conectaditos. Arlinson ya te estuvo un ratico, Juan Carlos Aldana, y gracias a Dios por todos los que de una u otra forma se conectaron por otras redes. Pero yo sí quiero insistir, realmente las batallas más importantes las vamos a superar orando. Si hay algo de lo que yo me he admirado últimamente es la disciplina que están logrando algunas congregaciones para unirse a la oración. En medio de todo esto, se reúnen todos los días, 1 hora en el lugar del culto o en la casa de algún hermano, pero no rompen la cadena de oración. Y a veces uno promueve trabajo de oración y como que no todos están tan comprometidos. ¿Por qué hablamos de esto de la guerra espiritual, de las batallas que hay que enfrentar como cristianos, como personas? Porque la oración y la disciplina son necesidades vitales en su vida y en mi vida para llegar a experimentar la provisión del Eterno. Tenemos muchas tareas, tenemos muchos sueños que cumplir y cosas que alcanzar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay cosas que definitivamente solos y en la carne nunca las vamos a hacer. Necesitamos la influencia del poder del Espíritu Santo y que Dios domine nuestro todo para poder ver las cosas y hacer las cosas, no a nuestro modo, sino al modo del Eterno. Soberano Dios maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por la bendición en esta noche que nos ha regalado para meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido recordar ahora que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y que a veces tenemos que sufrir penalidades, pero militar, esforzarnos a hacer el trabajo, tener cuidado de no enredarnos en los negocios raros de esta vida. Que si vienen muchas situaciones, Señor, contigo estamos seguros, contigo estamos completos.
que así como ayudaste a la familia de Samuel y le diste propósito a la vida de culto, el Cana y a Ana, aunque muchos no entendían lo que ellos hacían, Señor, quizá hoy muchos no entienden lo que hacemos, pero sabemos que si somos fieles, que si somos esforzados, que si somos diligentes, veremos tu respuesta, veremos tu gloria. Muchos pensarían que Naamán está